Era un lunes por la noche. Dentro de un cine en California había concluido la proyección de una película de terror. La sala lucía completamente vacía, señalaron los empleados del lugar. Hacían sus labores para que quedara lo más limpio posible, cuando de pronto, los ojos de un empleado se abrieron más ante la escena aterradora que tenía frente a él. Había dos jóvenes en la sala de cine, pero la razón para estar consternado es que tenían heridas de las que emanaba sangre. Las víctimas eran Riley Goodrich, de 18 años, y Anthony Barajas, de 19, quienes aquel lunes acudieron a una proyección como parte de su primera cita a Regal Edwards Corona Crossings. No había nadie más en la sala, lo que los obligó a contactar a la policía para que iniciaran las investigaciones. Era una situación que nunca antes habían enfrentado, y la línea poco a poco los fue llevando al causante, que pensaba que se libraría de la justicia, pero afortunadamente no fue así. Primero vayámonos a conocer a la primera víctima, quien tenía pocos días de haberse graduado de la preparatoria Corona y había iniciado una carrera universitaria en Grand Canyon, en Arizona. El colegio estaba lejos de Corona, su estado natal, pero esto no impedía que frecuentemente visitara a su familia y amigos, quienes la describían como una chica alegre, estudiosa y un amante del voleibol. Su padre era muy protector con ella, decía que era su niña, y que si pretendía hacerse de un novio necesitaba su aprobación, pues para él no cualquier chico encajaba con su hija. Durante las celebraciones del 4 de julio, Riley regresó a casa, y ahí conocería en una fiesta a Anthony Barajas, un estudiante con honores que era reconocido por su carisma y buen sentido del humor, el cual compartía en TikTok con su casi 1 millón de seguidores que amaba su contenido. Los chicos conectaron al segundo en que cruzaron las miradas, y al estar interesada en él, Riley se lo hizo saber a su padre, quien al conocer que era un popular influencer de TikTok, puso los ojos en blanco y le dijo: «¿Estás bromeando? De verdad, ese es tu futuro». Pero su madre le dio una oportunidad al chico, y pidió a su esposo que le diera el beneficio de la duda. Posteriormente le dio el visto bueno, y se ganó el corazón de toda la familia, pues era muy atento con su hija, así que le permitió frecuentarlo, siendo el 26 de julio su primera cita. Anthony, tal cual y como habían acordado, llegó a recogerla a su casa. Como una cortesía les dio algunos souvenirs que había comprado durante sus vacaciones en Hawái, lo que ganó la simpatía de su padre, quien lo vio como un lindo detalle. Riley estaba más que emocionada, y Anthony no cabía de los nervios ante la primera cita que tendría con la chica que le había atraído desde el primer instante en que la vio. Acordaron ir al restaurante Good Ranch, el favorito de la joven, y luego irían al cine, en donde en una de tantas salas se proyectaría La Purga por Siempre, misma que iniciaría a las 9:30 p.m. En la sala había muy pocos espectadores, por lo que los chicos decidieron sentarse a mitad de ella. La película dio inicio, y según cuenta el padre de Riley, el último mensaje que recibieron de su hija fue sobre lo aburrido y tonto que era. Además añadió que no le gustaba la película. Los chicos nunca prestaron atención a un pequeño grupo de jóvenes que estaban sentados cerca de ellos, pero había uno en particular que se comportaba raro, hablaba solo, y ni sus amigos entendían qué le sucedía. Comenzaron a sentirse incómodos y antes de preguntarle qué le ocurría, el joven les dijo que iría al baño. Salió de la sala y cuando volvió traía un arma, la cual según la policía había ido a buscar a su auto. Se sentó en su butaca y sin pensarlo les hizo saber a sus 3 amigos que traía un arma. Como ya estaban incómodos con su comportamiento, ellos le hicieron saber que era su turno de ir al baño, excepto que ya no regresaron y decidieron abandonarlo en la sala de cine. Ya sin sus 3 amigos, el joven comenzó a escuchar voces que le obligaban a matar a los 2 espectadores que estaban con él, o de no hacerlo, su familia moriría de una forma cruel. Atormentado por dichas voces, se levantó de su butaca y se acercó a ellos sigilosamente. Sacó el arma y apuntó por detrás de Riley. La joven tenía enfocada la vista en la enorme pantalla, cuando un disparo en la nuca le quitó la vida al momento. Anthony, al escuchar la detonación, volteó hacia atrás, y sin poder ver quién lo había hecho, recibió un disparo cerca del ojo que lo dejó gravemente herido, y debatiéndose entre la vida y la muerte. El causante salió de la sala sin culpa alguna, se dirigió a su auto apresuradamente, y en segundos partió del establecimiento comercial. La película finalizó y con esto el personal de limpieza entró. Se encontraban realizando su trabajo cuando vieron a 2 jóvenes en una escena sangrienta que los orilló a llamar al 911. La policía llegó junto con una ambulancia para trasladar a los jóvenes, pero en el caso de Riley ya era demasiado tarde.
En cuanto a Anthony, fue conectado a un apoyo vital pues estaba seriamente herido. La policía hizo lo propio para dar con el responsable. Pidieron los videos de las cámaras de vigilancia para saber cuántas personas habían ingresado específicamente a la función de la purga por siempre, y en ellas aparecía Anthony y Riley, así como 4 jóvenes de quienes no se tenía su identidad. Buscaron algún dato relevante, y hallaron que solo 6 personas habían comprado una entrada para esa función, pero aún no los llevaba el asesino. Pero se preguntaron, ¿quién de ellos era? Y fue una llamada anónima la que los encaminó a dar con el culpable. Se cuenta que les dijo cuándo había sido y quién lo había hecho, citando el nombre de Joseph Jiménez, originario de Corona. El 27 de julio, y siguiendo las indicaciones del testigo anónimo, Joseph Jiménez fue arrestado. Pero ¿cómo saber que él lo había hecho? Y para los oficiales fue muy sencillo dar esta explicación, porque en su casa hallaron una pistola que contaba con las mismas características con las que le quitó la vida a la joven, y que dejó gravemente herido al adolescente. Además encontraron la cartera de Riley, con todas sus pertenencias que sus familiares reconocieron. Y ahora vendría la pregunta más importante: ¿cuáles eran las causas para haber cometido tal atrocidad en contra de estos jóvenes? Y aunque cueste trabajo creerlo, no hay ninguna, pues Joseph Jiménez no los conocía. Fue una desafortunada coincidencia la que los llevó a compartir la sala aquella noche. Riley, como ya te lo había comentado, murió al momento de recibir el impacto, y Anthony sería desconectado la mañana del 31 de julio de 2021, el año en que se conocieron. Y aunque fueron cuestionados, la familia de Anthony mantuvo sus razones en privado. Ambas familias estaban devastadas, pero ahora venía un momento decisivo, el cual sería el castigo que las autoridades darían a Joseph, quien especificó que no los conocía, únicamente hizo caso a las voces que le exigían matarlos, o de lo contrario su familia sufriría las consecuencias. Habló en el juicio que había sido diagnosticado algunos meses atrás con esquizofrenia y que al momento de perpetrar el crimen había dejado su medicación, pues lo mantenía en un estado en el que no podía estar alerta ante cualquier situación de peligro. De esto se desconoce si es o no real, pues podría ser una táctica para salir librado de una larga condena en una prisión estatal y ser enviado a un hospital psiquiátrico. Ha pedido perdón por lo sucedido a sus familias y asegura que si pudiera regresar el tiempo no lo habría hecho, pues está consciente que le arrebató la vida a 2 jóvenes que tenían aspiraciones que ya no podrán cumplir. Aparentemente, en el cine nadie escuchó el disparo, incluso se justificaron para dejar de ser culpados, asegurando que cuentan con un exigente protocolo de seguridad, el cual consiste en revisar las bolsas de todo aquel que ingresa. Pero están seguros de algo: si escondió el arma en su cinturón, posiblemente por eso no sonó la alarma de metales, y con esto esperan que algún día dejen de calumniarlos. Por otra parte, los amigos de Joseph Jiménez decidieron no aparecer ni rendir alguna declaración, pues muchas personas los involucraron como cómplices indirectos, al tener conocimiento que Joseph había ingresado un arma, y jamás avisaron, únicamente se salieron de la sala e ignoraron las alarmantes señales. ¿La tragedia se pudo haber evitado? Esta es una pregunta que se replicó en cada audiencia, y por eso piden que a los amigos se les juzgue por complicidad, o por un delito que los lleve a ser castigados ante su indiferencia. Pero hasta ahora se desconoce qué sucederá con los 3 amigos de Joseph. En cuanto al chico, que al momento de los hechos tenía 20 años, está detenido con una fianza de $2 millones y espera conocer su sentencia, la cual piden los familiares de las víctimas sea cadena perpetua. Algunas personas piensan que las películas violentas influyen en una persona para cometer un crimen, y en cuanto a la cinta que se proyectó aquella noche, comentan que hizo un mal para su enfermedad mental, pues al no estar medicado, perjudicó aún más su estado. Pero ciertas personas han aclarado que la película, que trata sobre un gobierno totalitario que una noche al año permite que se cometa cualquier delito, incluido el asesinato, es bastante violenta, pero esto no quiere decir que incitará a todo aquel que la vea a matar. Además insisten que muy pocos logran entender su mensaje, y es con respecto a la tolerancia que debemos tener frente a aquellos que son física y mentalmente diferente a nosotros, por lo que el largometraje es el menos culpable en cuanto a las intenciones que tienen algunas personas sobre otras. Y aunado a esto, el fiscal del condado de Riverside, Mike Hestring, declaró en un comunicado que aún no se han determinado el motivo de los disparos, ni se cree que hubiese algún tipo de conexión entre las víctimas y el culpable, por lo que basado en la evidencia proporcionada a su oficina,
Esto parece ser un ataque aleatorio y no provocado. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.